3, 2. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir su palabra y poder llegar así a cada hogar, a cada corazón, para que podamos a través de la palabra de Dios estudiar estos grandes hombres que sin duda nos dejan a nosotros una enseñanza para nuestro diario vivir, para que nuestra caminata sea alimentada de acuerdo al ejemplo que estos hombres han dejado. Nuevamente quiero que veamos un aspecto en la vida de David, alguien que dice la Escritura que fue conforme el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29 y versículo 27 y versículo 28. La palabra de Dios dice: el tiempo que reinó David sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y murió David, dice la Escritura, lleno de días, en buena vejez, con riquezas y gloria. Creo de que aquí vemos a un hombre de Dios que terminó su vida bajo la bendición de Dios. Vemos a un hombre que terminó su vida bajo la gloria de nuestro Dios. Y creo de que todos de alguna manera queremos terminar nuestra vida como la terminó este hombre de Dios llamado David. Su reino fue un reino que fue establecido por Dios. Y hoy por hoy en Israel se recuerda este reino como uno de los reinos principales que ha tenido Israel en toda su historia. ¿Por qué? Porque detrás de ese reino hay un hombre llamado David que caminó conforme al corazón de Dios. En la Escritura vemos muchos ejemplos de hombres que no caminaron de acuerdo a la voluntad de Dios y sus reinos fueron quitados. Esto nos recuerda ahí en Primera de Samuel capítulo 15 y versículo 10. Dice la Escritura, yo creo que todos conocemos la historia de Saúl. Dice la Escritura ahí en Primera de Samuel capítulo 15 y versículo 10, uno de los reyes que Dios había puesto. Dios había elegido a Saúl como rey de Israel. Pero años después que este hombre empezó a reinar, vemos el comentario que el mismo Dios hace con relación a este rey llamado Saúl. Primera de Samuel capítulo 15 y versículo 10 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesambró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El Señor le dice aquí a Samuel que le pesa en su corazón haber puesto por rey a Saúl. Porque aunque había sido escogido por Dios, aunque había sido elegido por Dios y había sido respaldado por Dios, dice la Escritura que Saúl se alejó de los mandamientos de Dios. Obviamente Dios se alejó de él. Y considero de que en nuestras vidas, como el mismo Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer. El Señor Dios había respaldado, había elegido, obviamente había visto ciertas características esenciales y especiales en la vida de Saúl para poderlo elegir y ponerlo al frente como rey de Israel. Pero años después, este hombre se alejó de Dios. Y qué difícil es para nuestras vidas alejarnos de Dios, alejarnos de sus mandamientos, alejarnos de sus caminos, alejarnos de sus preceptos.
eso va a hacer que la presencia de Dios automáticamente abandone nuestra vida. Y sin Él, como el mismo Jesús dijo, nada podemos hacer. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En otras palabras, Saúl estaba queriendo edificar un reino, pero sin la presencia de Dios. Y eso es imposible. A diferencia de David, que hay mucha diferencia, vemos cómo Dios respaldó a este hombre hasta en los últimos días de su vida. ¿Cómo terminó David? Terminó la vida de David totalmente diferente a como Saúl terminó. Saúl terminó muerto por un amalecita, que en la Biblia es figura del enemigo, es figura de la carne. Fue muerto por sus propios caminos, por sus propias decisiones. Fue un final trágico, fue un final nefasto. Sin embargo, vemos la historia de David. ¿Cómo terminó David? Un hombre que terminó, dice la Biblia, en muy buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. Y esto, qué bendición. Si nosotros hacemos una diferencia por toda la Biblia, como dice Malaquías, y yo quiero que me acompañe ahí en el libro de Malaquías, dice la Escritura una referencia con relación a lo que estamos hablando. Ahí en Malaquías capítulo 3 y versículo 17, hablando de aquellos que al igual que David, caminamos en pos de sus caminos, en pos de sus mandamientos, aquellos que caminamos sirviéndole al Señor. Dice la Biblia: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Hay una diferencia entre aquel que sigue los mandamientos de Dios y aquel que no sigue los mandamientos de Dios. ¿Cómo terminó Saúl? Terminó su vida de una manera nefasta. ¿Cómo terminó David su vida? Lleno de gloria, lleno de riquezas, lleno de vida, con una buena vejez. Y esa es la bendición de Dios para aquellos que le sirven al Señor. Hay una diferencia, dice Malaquías. Entonces aquí, Primera de Crónicas nos da un ejemplo de cómo terminó David. Pero en el versículo 26, ahí en Primera de Crónicas capítulo 29 y versículo 26 dice: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. Así reinó David. Aquí la Biblia nos va a enseñar cómo reinó David. Y así nosotros debemos de reinar también. Hay por lo menos 4 características de cómo nosotros podemos reinar. Al estudiar la vida de David, David nos va a enseñar cómo él gobernó, cómo él se dejó conducir por Dios mientras él estaba en su reino, y que por haberse dejado él conducir por Dios, su vida terminó tan gloriosa, tan victoriosa, porque hay una diferencia cuando uno le entrega su vida a Dios. Y quiero que me acompañe ahí más atrás en el libro de Primera de Crónicas, ahí 29, para que veamos cómo era que David reinaba. Cómo era que David reinaba, porque será un ejemplo para nuestras vidas. Y quiero que vayamos ahí a Primera de Crónicas capítulo 29 y versículo 2. Fíjense la primera referencia que da la Escritura de cómo David reinaba, cómo David se conducía delante de Dios. Dice Primera de Crónicas 29:2: yo con todas mis fuerzas he preparado
para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. David dedicó todas sus fuerzas para la obra de Dios. Creo que esta es una muy buena referencia de cómo debemos nosotros de regir nuestra vida con relación a la obra de Dios. Que en todo nuestra mente, alma y cuerpo esté siempre en las cosas de Dios. ¿Cómo está nuestro ánimo? ¿Cómo está nuestra emotividad para con las cosas de Dios? ¿Tenemos interés en las cosas de Dios? Debemos de preguntarnos nosotros. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que terminó bajo la bendición de Dios, nos dice aquí que su vida era una vida entregada a la obra de Dios, con todas sus fuerzas. Él no tenía divididas sus fuerzas. Él no tenía un poco para las cosas de este mundo, unas cosas para esto, unas cosas para lo otro, y un 20% para las cosas de Dios. Es lamentable y es triste que hoy en día los afanes de la vida, los quehaceres de la vida, han quitado muchas fuerzas a la iglesia, le han quitado mucha dedicación a aquellos hombres que un día empezaron caminando muy fielmente en las cosas de Dios. Pero poco a poco empezaron sus vidas a declinar y ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no ayunan, ya no asisten a la iglesia. Esas fuerzas que tenían sus vidas ya empezaron a bajar y a bajar. Sin embargo, David nos enseña que él con todas sus fuerzas dedica su vida a la obra de nuestro Dios. Jesús, en cierta oportunidad, ahí en Mateo 22 y versículo 36, llega un joven y le hace esta pregunta a Jesús. Creo que de alguna manera nosotros también le hemos hecho esta pregunta a Jesús en capítulo 22 y versículo 36. Es interesante cómo llega este joven. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento de peso que hay en la ley? Y Jesús le respondió, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y de los profetas. Fíjense, el Señor dice aquí: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Y la vida aquí nos enseña que Él con todas sus fuerzas dedicó su vida a la obra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros dedicando nuestra vida a las cosas de Dios? Este es un llamado que el Señor nos hace a través de la vida de David. Debemos de entregarnos en alma, cuerpo y mente a las cosas eternas de Dios. Pablo en el Nuevo Testamento dice: porque el ocuparnos del Espíritu es vida. El ocuparnos del Espíritu va a provocarnos vida. Y es lo que vemos al final de la vida de David. Una vida bendecida, una vida gloriosa, una vida con la exaltación de Dios. ¿Por qué? Porque fueron hombres que dedicaron su vida
con todas las fuerzas de su corazón. Con todas las fuerzas de su corazón. Jesús en cierta oportunidad reprendió a Marta, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchos afanes, pero María ha escogido la buena parte que no se le será quitada. Y esa es la parte que el Señor quiere que nosotros tengamos, de servirle al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y veremos cómo nuestra vida será bendecida. Pero sigamos, hay más claves aquí que el Señor nos quiere que nosotros entendamos. Una clave para que nosotros veamos qué nos ayudará a que haya en nuestras vidas esa fuerza, y está ahí en Primera de Crónicas 29:3, más adelante. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, etcétera, etcétera. Por cuanto yo tengo mi afecto en la casa de Dios. ¿Dónde está tu afecto? ¿A qué le tienes afecto? ¿A qué le tienes amor tú? Creo que esa es la clave para que nosotros podamos ver en dónde estarán nuestras fuerzas. Jesús dijo: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde está tu afecto. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y menospreciaremos al otro. Pero David tenía todo su afecto en las cosas de Dios. Por eso él echaba todas sus fuerzas a la obra de Dios. Pero si tu afecto está en las cosas de este mundo, si tu afecto está en las cosas materiales, ahí estarán tus fuerzas. Si tu afecto estará tras los bienes materiales de este mundo, ahí estarán todas tus fuerzas. Pero David no. David decía que su afecto estaba en la casa y en la obra de Dios. Y en esta oportunidad es un tiempo de reflexionar, que medites en tu corazón. ¿Dónde está tu afecto? ¿Le tienes afecto tú a la casa de Dios? Eso va a ayudarte a que tus fuerzas sean encaminadas a la obra de Dios. Y para terminar, quiero que vayamos ahí en Primera de Crónicas 28, capítulo 21, y esa es una clave preciosa que David entendió cuando él estaba poniendo a la gente en la obra de Dios. Dice la palabra de Dios: he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus ordenanzas. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para todo servicio. David había puesto a aquellos inteligentes a la obra de Dios. Si tú eres inteligente, y no dudo que tú eres inteligente, tienes la sabiduría de Dios, y tú sabes que el hombre inteligente escoge trabajar con el mejor amo, y nuestro mejor amo es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, a los 12 años, un joven niño inteligente, él decía: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Es un hombre inteligente. Y si tú eres inteligente, y si yo soy inteligente, vamos a echar todas nuestras fuerzas en trabajar en la obra de Dios, porque nuestro amo paga muy bien. Él paga al 100 por uno. Es el mejor amo que nosotros podamos tener. David lo entendió. Por eso él, con todas sus fuerzas, dedicó su vida a la obra de Dios. Así fue como David reinó, con un corazón, con un afecto. Por eso David decía: una cosa he demandado yo a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová.
él tenía su afecto, él tenía su corazón en las cosas de Dios. Él amaba la presencia de Dios. No había otra cosa fuera de su reino que no fuera más importante que la presencia de Dios, la obra de Dios. Porque ahí estaba su afecto, ahí estaba su corazón, ahí estaba su visión. Por eso él echó todas sus fuerzas para dedicarse a la obra de Dios. Y eso es un acto de inteligencia, porque él sabía que eso le garantizaba en su vejez una vejez próspera, bendecida, con mucha sabiduría. Y algo más para terminar, otra bendición preciosa cuando le servimos a Dios con inteligencia, cuando le servimos a Dios con voluntariamente, cuando le servimos a Dios con todas nuestras fuerzas, cuando ponemos todo nuestro afecto. Hay una bendición más, que es lo que dice ahí en el versículo que acabamos de leer en Primera de Crónicas 29-28. Y murió David en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Aquí hay una promesa para los padres de familia. La mejor herencia que le puedes dejar a tu hijo es la presencia de Dios. David aquí le está dando su reino a su hijo. No está heredando a alguien que no es hijo de él. El sacerdote Elí, ¿se acuerdan del sacerdote Elí? Tenía 2 hijos. A él le hubiera encantado que sus hijos, Ofni y Fines, hubieran heredado ese ministerio sacerdotal. Pero no lo heredaron. Algo vieron en su padre. Y esos hijos no terminaron heredando ese ministerio sacerdotal. ¿Cuántos hijos hoy en día no terminan heredando esa vida ministerial de sus padres? Ese servicio y ese amor hacia la obra de Dios. Como padres de familia debemos de examinarnos y decirnos: Señor, ¿será que yo como padre de familia, mis hijos, están viendo en realidad que yo tengo mi afecto en las cosas de Dios? ¿Será que mis hijos están viendo que yo estoy echando todas mis fuerzas en la obra de Dios? Porque los hijos ven y dicen: no, mi padre está ocupando un 30% en sus fuerzas en esto, un 40% en aquello, y es muy afanado. Y es un 10%, es un 15% que él está dedicando sus fuerzas. No, Salomón veía en David un hombre que amaba a Dios y amaba la obra de Dios. Y Salomón siguió su ejemplo. Salomón, un hombre de Dios, un hombre con mucha sabiduría. Y David le heredó el reino a Salomón, su hijo. Y qué bendición que Dios pudo darle a David un hijo tan sabio y tan entregado a Dios para seguir su ejemplo. Estas son las bendiciones, y así es como heredan, y así era como era el reino de David. Así era el reino de David. Un hombre que amaba a Dios con todas sus fuerzas, un hombre que sabía que no era la obra para el hombre, sino que era para Dios. David sabía que estaba trabajando para Dios, no para los hombres. David sabía que era cuestión de inteligencia el servirle a Dios. David sabía que él estaba por heredar un reino a su hijo. Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos de esta historia. Así reinó David. Así reinó David. No solamente es así terminó David, qué glorioso, una vida gloriosa, pero fue porque así reinaba David, con todas sus fuerzas. Amaba a Dios y a la obra de Dios. Ponía su afecto en la obra de Dios. Y en esta oportunidad
Usted que me escucha, padre de familia, y ahí en familia, no hay como dedicar todas nuestras fuerzas a nuestro Dios. ¿Dónde está nuestro afecto? Porque hacia ahí se inclinarán nuestras fuerzas. Hoy, en una época de política, todo mundo anda en la política. ¿Por qué? Porque tal vez sus corazones, su afecto está ahí, en un puesto público, en un puesto de la política, y todo su afecto está ahí, y todas sus fuerzas están ahí. Pero no, las fuerzas de nosotros, los cristianos, están en aquello a lo cual nosotros le tenemos afecto, y es a la obra de Dios, a la presencia de Dios, a los mandamientos de Dios, a sus caminos, para terminar como un día terminó David, lleno de gloria y de mucha honra. No queremos terminar nuestra vida como la terminó Saúl, desafortunadamente. Que Dios te bendiga en esta oportunidad y que Dios te dé inteligencia para estar en el lugar correcto. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. La senda de la cruz
¿Desea una educación de alto nivel académico para sus hijos sin viajar a la ciudad? Sin importar la distancia o lugar donde se encuentre, el Colegio Hebrón trae hasta la comodidad de su hogar un pensum completo de estudios aprobado por el Ministerio de Educación. Enseña a tus hijos de manera segura, educándolos en casa, con el único programa de preprimaria bachillerato en español, utilizado por muchas personas alrededor del mundo. Comunícate al teléfono 2268-2909 o visítanos en www.colegiohebron.com.